Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar muchachos con nuestros temas, con nuestro tema, que en esta ocasión va a estar enfocado en el intercambio y comercio de alimentos. Ok, ¿cuál es la importancia en este tema? ¿Por qué es importante hablar del comercio en la época prehispánica? Bueno, esta actividad en toda Mesoamérica tuvo un papel relevante, pues de él se abastecían los pueblos y los imperios. Diversos canales fluviales permitieron un transporte efectivo, pero de igual forma se vio auxiliada por el gremio de transportistas de a pie, aquellos conocidos como tlamemes o tamemes, dirigidos por otro grupo. Vamos a denominarlo como los tamemes serían los trabajadores y los poshtecas serían los jefes, los patrones, los dirigentes. ¿Vale? Si bien en las zonas arqueológicas la distribución no significaba un esfuerzo mayor, para el caso de las grandes ciudades, esta debía ser bien planificada, eh, perdón, y ejecutada, pues según la región se jugaba la libertad o hasta la vida. Tomemos en cuenta que vamos a situarlo en el contexto moderno, contemporáneo, cualquier ciudad que no tiene acceso a alimentos va a perecer, va a tener problemas de abasto de alimentaciones. Por lo tanto, este mismo fenómeno pasaba en época prehispánica y debían de tener bien planificado la entrada y salida de productos y de alimentos, porque de esto se iba a abastecer el resto del pueblo. Un pueblo mal alimentado forzosamente, bueno, no forzosamente, pero en muchas ocasiones y más en esta época iba a ocasionar conflictos bélicos y hasta guerras. Bueno, esto último debido a las exigencias de los monarcas, quienes podían apresar o ejecutar a quienes no cumplieran con las expectativas. Ojo, estabas jugándote la vida del pueblo. En la imagen anterior es un mural de 1957, si no me equivoco, en Tlaxcala. Este que tienen a su derecha forma parte del Códice Florentino y en el cual vayan viendo la cantidad de productos o dibujitos que se muestran en él. Ok, comercialización. ¿De qué estaba basado o fundamentado este proceso? En grandes urbes se llevaba a cabo un tianguis. He escuchado términos como tianguis, clio, cosas por el estilo. Vamos a llamarlo simple y sencillamente tianguis. Este se elaboraba cada 5 días. Las semanas laborales eran 5 días, muy parecido a lo que es actualmente. En uno de estos días se llevaba a cabo el tianguis. Esto podía variar de acuerdo a la región para no competir o no sobreabastecer una área. Cada mercado disponía de la imagen de Xicomecoatl, diosa de los mantenimientos o también denominada como diosa del maíz, la cual ven de este lado. Deidad que, según supone, sería la primera en realizar guisos, por eso se le denominaba como diosa de los mantenimientos. Sumado a esta diosa se encontraba Chalchihuitlicue, diosa del agua, y la que ven aquí escrita, por favor, cuando estén viendo el video, hagan el intento por... Aquí la vamos a marcar, por mencionarla, por poderla pronunciar. Yo soy imposible que lo logre. Bueno, esta última diosa era diosa de la sal. Ojo, para la gente que es de Ixtapan de la Sal o ha visitado Ixtapan de la Sal en más de una ocasión, lo tiene bien visitadito, esta imagen, me comentan, aparece o está en parte del centro, una cosa por el estilo, pero forma parte todavía de esa iconografía, de estos símbolos que están en Ixtapan de la Sal. Cuando tenga más datos los podemos platicar con mayor gusto. Y en la parte de abajo tenemos este otro que pertenece al Códice Borbónico, una imagen que está referida al agua, está relacionada con el agua por el color
de su cola, podríamos decirlo, como si fuera una sirena, y que muchos años después estuvo asociado, para los que habitan Metepec, con la Tlanchana. La Tlanchana es una sirena que ya en época virreinal, bueno, novohispana o en siglo XIX, tenía su propia leyenda. Bueno, hasta siglo XX todavía, cuando la zona de Metepec, Lerma, San Mateo, tenían esta actividad lacustre de productos de pequeños ojos de agua, decían que por las noches, o muy, muy temprano, cuando los pescadores se iban solos, escuchaban el canto de una sirena, la cual emergía de estos cuerpos de agua, y los atraía. Una vez que los pescadores llegaban a donde estaba la tlanchana, esta simple y sencillamente los absorbía y los mataba. Leyendas como estas tuvimos muchas a lo largo de la época colonial o de la época novohispana. Dicha comercialización, donde los productos eran intercambiados a modo de trueque por las clases bajas. Mucho se ha hablado, con el dato que viene a continuación, mucho se ha hablado del cacao como moneda. Sí, era usado como moneda, pero no todos tenían acceso a ese cacao. De lo contrario, no había necesidad de un trueque. ¿Ok? Estratificado encontramos el trueque, estratificado encontramos al cacao, donde las clases altas tenían esta actividad económica por medio del cacao y las clases bajas simple y sencillamente era a base de trueque. El mercado contaba con 3 gobernantes. Todo mercado tenía su séquito, su grupo de gobernantes, los cuales tenían 2 funciones. Una, tener la organización del espacio, y 2, en caso de no llegar a un acuerdo en el trueque, se podía acudir a ellos para designar cuál era el intercambio mejor, qué equivalía a qué cosa, simple y sencillamente. De este proceso de comercialización también estaba inscrito la calendarización. Eran, aunque no dependían uno del otro, sí podíamos tener cierto control de cuáles eran los productos que se iban a encontrar en el mercado, que se iban a intercambiar, que se iban a truequear, por decirlo de alguna manera. Y este calendario lógicamente estaba combinado, como lo vimos la sesión anterior, con sus creencias ideológicas, con sus dioses. Bueno, la razón por la que se comercializaba cada 5 días corresponde al calendario por veintenas, donde un mes está configurado por 4 semanas de 5 días. Por lo tanto, cada inicio de semana se realizaba un tianguis, del náhuatl tianguiscli, lo vamos a dejar en tianguis, placa o lugar donde venden, según su traducción. Esta vez no se pudo. En el cual se ve reflejada el tipo de vida. A su derecha podemos ver otra imagen de este mismo mercado, en la cual vemos ejemplificado la venta de productos alimenticios, los cargadores, los instrumentos que ocupaban, entre otras cosas. Por lo que podemos deducir que al año se realizaban 72 mercados, 72, tianguis. Tomando en consideración el calendario de 18 meses, cada ciclo estaba dedicado a algún dios, el cual era festejado con comidita. Cabe mencionar que el año mexica comenzaba en febrero, junto con el ciclo agrícola. Este dato de iniciar el año en febrero tiene una repercusión bastante interesante. Según nuestro calendario católico, que es el que manejamos de manera más global, al menos en Mesoamérica o al menos en esta parte norte, meridionalmente hablando, la agricultura empieza igual en febrero y damos gracias o hacemos una actividad popular el 2 de febrero, los tamales, ¿vale? Ese dato nos lo llevamos guardadito. Bueno, esta calendarización estaba distribuida de la siguiente manera. Ojo, 18 meses, los cuales están ejemplificados en esta parte de aquí. El dios
al que estaban dedicadas estas fiestas, estos festejos y la actividad que se realizaba en ellos. Podemos ver que los primeros meses eran a las lluvias, a la renovación de la tierra. Nos brincamos el 3 y el 4. Nos vamos al quinto, al mes Toshatl, que era dedicado a un dios a un dios supremo, por decirlo de alguna manera, un dios de dioses, lo menciona así la fuente, dios de dioses, pero lo podemos dejar como un dios supremo, y que en el calendario católico está asociado con la Pascua y la Resurrección, la Semana Santa. ¿Eso tiene alguna lógica mágica espiritual? No lo sabemos, pero podemos intuir que por medio de la observación ambos grupos relacionan sus creencias en torno a la vegetación, la agricultura, el clima, las lluvias, y de ahí partimos, lo que les da de comer, el mantenimiento. Bueno, se le da mucha importancia al agua, elemento vital. Lo vamos a ver en continuas celebraciones. Vamos a pasar a la siguiente. Algunos carezco de información, pero no pasa nada. Solamente es dejar el dato, en este caso a la sal. ¿Cuál sea la relación de la sal con alguna época del año? Habría que analizarlo, sería bastante interesante. Por ejemplo, son las primeras cosechas, a los jilotes o chilotes. Este tipo de productos era consumido. En cuanto sacaba la espiga, el maíz, se cortaba porque este es dulce, es más chiquito obviamente, y generalmente se le daba gracias. En la época actual se le da gracias con los primeros jilotes. En este caso, esta asociación de dar de comer a los pobres puede ser justificada como dar gracias. Continuamos con cuestiones de ofrendas por la guerra, de ofrendas por el fuego, de ofrenda a la madre de los dioses. Ustedes pueden hacer esa actividad cada uno de los meses, ir sumando 20 días partiendo desde febrero, pueden partir desde el 1 de febrero, irle sumando 20 días y hacer el análisis de en qué mes estaríamos hablando con cada uno de estos meses. Y si tiene cierta asociación, podrían, es más, hasta incluirlo en su reporte, en su mapa mental, perdón. Si hay alguna asociación con alguna fiesta litúrgica, con alguna fiesta religiosa actual, se van a sorprender. Bien, en nuestro tercer mes, que se rendía el culto a los montes, aparece una actividad que es con masa de amaranto, llamada tsuaji, y en la cual se le trataba, hay dos datos, dos fuentes, dos sucesos que yo he encontrado. Uno es que justamente se retiraba todo este amaranto, se molía, se hacía una harina y con se trabajaban figuras humanas o cuerpos amorfos como si fueran cerros. La otra es que parte de las celebraciones en los centros ceremoniales era que el sacerdote en cuestión se cortaba las venas y derramaba un poco de sangre sobre este amaranto. Este era revuelto, probablemente había más sacerdotes que hacían lo mismo y este amaranto molido con sangre era repartido entre todos. Obviamente que al llegar los españoles y ver eso, o saber de eso, les pareció insoportable. Después de la caída de Tenochtitlan, ellos la clasificaron como teofagia, o bueno, lo juzgaron como teofagia, el consumo de los dioses, lo cual para ellos no estaba consumido. Me pregunto cómo le podemos denominar a la actividad que realizamos en misa cuando comemos la hostia y tomamos el vino. No nos metemos en más problemas. Saben que esto es solamente como puro análisis. Bien, nos brincamos unos cuantos mesecillos. Insistimos, la lluvia es un elemento importante. Y nos pasamos al 17avo. Ahí está mal. El cual estaba dedicado a la diosa de los curanderos y del nacimiento. Y que posteriormente
Se le daría una connotación con una de las leyendas más importantes en el México de cualquier momento, La Llorona. Igual, dos versiones. Una es que justamente las parteras al momento de hacer su labor, lo único que se podía escuchar a lo lejos era el llanto del niño, el quejido de la madre pariendo. En épocas novohispanas se hablaba de la Llorona como una mujer que vagaba por las calles de la Nueva España, sí, de México, llorando por sus hijos muertos. Otra versión, otra fuente, relata que en realidad ese llanto venía de los pueblos de indios, concentraciones. Después de que cae Tenochtitlan, todos los indígenas son concentrados en distintos espacios para que no se amotinen, no hagan masa. Y todas las noches, o en el transcurso del día, lloraban porque sentían cómo los estaban maltratando, los estaban dominando, les estaban cambiando todo el concepto que ellos traían. Se sentían que estaban traicionando a sus dioses al momento de transformarse al cristianismo, al catolicismo, y lloraban. Hacían misas, hacían ceremonias llorando. Y todo ese ruido que emanaba de estos pueblos lo llegaban a escuchar los españoles a lo lejos y lo sentían como una mujer que se lamentaba todas las noches. Esa es otra de las explicaciones de este personaje llamado La Llorona. Bien, continuamos. En todas las fiestas se realizaban sacrificios humanos. Y no era uno, eran muchos, eran cientos. Platicábamos en algún momento de este inicio de semestre truncado. Ser ofrecido a los dioses no era una penitencia. Hacer este tipo de labor, saber que te ibas a morir, de la manera que fuera, no era una penitencia, era un honor para ellos. Ser seleccionado para que tu hijo recién nacido fuera ofrecido a los dioses no era un dolor tremendo, era un gusto, era un placer. Había sido seleccionado de entre muchos para donar a tu hijo. Por lo tanto, estos sacrificios eran bien recibidos. Los únicos que lo ven mal por su tradición son los españoles. Ya se ha hablado de cómo eran esos sacrificios, películas hollywoodenses lo manejan como estos baños de sangre y gritos por todos lados. Ah, Cierta evidencia nos puede decir que en realidad lo que se hacía previo al sacrificio era embriagarse, entrar a estados alterados de la conciencia, hongos alucinógenos, bebidas fermentadas, pulque, por eso es tan importante el pulque, en grandes cantidades para que la persona tuviera un cierto adormecimiento del cuerpo. Al momento que le sacaban el corazón o te sangraban toda la caja torácica era abierta, pues obviamente había dolor, pero el hombre estaba más, o la doncella, como le llamaban, estaba más intoxicado que para sentir ese dolor, o al menos en esa intensidad. Bien, otros casos que también eran bastante sonados era que no todos eran ciudadanos del pueblo. También se sacrificaba a esclavos. Ellos probablemente en algunos casos también estaban de acuerdo con ser sacrificados. Era un honor. Su relación con los ciclos agrícolas nos indica la interrelación, de sus creencias religiosas con la tierra creencias religiosas con la tierra y de esta los productos puestos en venta en los mercados. O sea, para no redundar tanto en este aspecto, esta relación que tenemos con los ciclos agrícolas, con las fiestas, está relacionada directamente con lo que se producía y se vendía en los mercados. Según la fecha, según la estación, según la fiesta, iban a ser los productos que había a disposición. Entrando ya de lleno al tianguis y su conformación. Con base en lo observado por cronistas como Fray Bernardino de Sahagún, Bernal Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas y el propio Hernán Cortés, existían tres tipos de mercados principales: Tepeaca, Tenochtitlan y Tlatelolco. Recordarán que nuestra intención era hacer una simulación como la que ven en su lado derecho del mercado de Tlatelolco.
Imagínense ya con base en la imagen que les digo del mercado de Tlatelolco, que está la maqueta en el museo, ¿cuál era esta clasificación por áreas? Imagínense un supermercado. Frutas, verduras, cárnicos, ropas, en algunos casos atuendos especiales para fiestas, eh, accesorios. Aquí tenemos huipiles, aquí tenemos nariceras u orejeras, plumas para realizar cualquier tipo de tocado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos espacios podían estar divididos por departamentos, como ya lo dijimos, o secciones en las que dominaban los alimentos, entre ellos guisos, para ser consumidos en el lugar. El documento que deja Fray Bernardino de Sahagún con la historia de la Nueva España retrata de manera muy puntual cuáles eran los alimentos preparados que vendían en los mercados. El documento se puede encontrar en internet, es un documento amplio, y si lo buscan así como alimentos, según Fray Bernardino de Sahagún en época prehispánica, van a poder hacer ese listadito. Lo vamos a trabajar tal vez en la última parte, pero mientras váyanse, si son gustosos del conocimiento de esta época, acérquense a esta obra. El espacio destinado para el comercio era una plancha, como un patio de recreo, donde los comerciantes colocaban sus productos sobre mantas, dentro de guacales, también llamados cacascles, o en redes para pescar, conocidas como chitatli. Hoy en día lo podemos ver en los mercados, es el mismo fenómeno, en los tianguis, el mismo fenómeno, de ahí la tradición, donde el producto va a pie, va a ras de suelo, perdón. La calidad y frescura estaba garantizada por los tamemes y los pochtecas, quienes podían contar con productos marinos del Golfo de México recolectados el día anterior. Me adelanté un poquito, pero aprovechamos el descuido. Este dato, existe una teoría, hipótesis crónica, que menciona que el último emperador mexica comía todos los días, o cuando él quisiera, guachinango traído de Veracruz. Los pochtecas tenían esa tarea, tal día vamos a traer guachinango. Estos tamemes obtenían el producto y se cuenta, venían corriendo por todo de la costa de Veracruz, venían corriendo, les quería hacer un dibujo, pero creo que sería inapropiado de mi parte. Esto lo hacía en salón, en aula, lo hacía dibujándolo. Corrían de Veracruz todo el territorio hasta un punto, supongamos 2 horas corriendo. En ese punto pasaban el producto a alguien más que venía corriendo. Y así, era una cadena de distribución, por decirlo de alguna manera, una cadena de personas que iban recibiendo el producto y seguían corriendo. Esto para tener una velocidad constante, más o menos. El producto llegaba a la capital y era preparado para el almuerzo, desayuno, comida, lo que fuera. Así como este caso, pudieron haber existido muchos más. Suena exagerado, pero recordemos que era el emperador, era el ser supremo. No es de extrañarnos. Y el dato que nos estábamos brincando, en especial el mercado de Tlatelolco era considerado el más concurrido. Cortés lo menciona como del tamaño del pueblo donde él nació. Imagínense, lleno de gente, lleno de productos. Y este espacio, este tianguis, tenía ciertas características de organización. Dividido perfectamente por áreas, dividido perfectamente como una cuadrícula, y donde al principio eran productos frescos, insisto, y alimentos preparados, y al final quedaban los productos perecederos, ropa, semillas, lo que fuera. ¿Vale? La primera entrada eran productos preparados. Como ya se ha mencionado, la disposición de frutas y verduras era abundante y variada. Tomando en consideración la base de la alimentación, reiteramos la idea de que en el mercado se obtenía maíz, frijol, chile, calabaza, jitomate, tomate, chía, quelites, entre muchos otros. En cuanto a animales, se tenía documentada la venta de conejos, liebres, venados, guajolotes, perros mudos o xoloscuincles, armadillos, mapaches, tejones, tortugas, iguanas, lo que quisieran.
Bueno, pues esta fue la parte de el intercambio comercial y los productos obtenidos. Cuarta actividad. Ay, tenemos aquí un detalle con nuestros videos. Ignoren los videos, ya después les pasaré el link. Fue nada más complementario. Pueden buscarlo como mercado de Tlatelolco. Preferentemente que sea del canal de INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA TV, porque son videos un poquito más elaborados, con más datos verídicos. Bueno, nuestro mapa, ese sí no cambia, 27 de mayo. Muchachos, por lo pronto, nos vemos, cuídense.